Ahí está ya. Ándale, ahí está. Ok. Muy buenos días, maestra. Mi nombre es Juan Salvador Pérez Rosales y el día de hoy voy a exponerle el tema de comunicación asertiva en tiempos de pandemia a mi mamá. Y bueno, pues empezaré con la exposición. Como primer diapositiva tenemos la pregunta ¿qué es la asertividad? Pues bueno, la asertividad es una habilidad social y comunicativa que consiste en conocer los derechos propios y los derechos de la otra persona, defendiéndolos y respetándolos, es decir, hablar de manera formal y sin tratar de ofender ni agredir a la otra persona. Una vez que conocemos el concepto de asertividad, podemos seguir con los estilos de comunicación. Existen 3 estilos de comunicación: la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. ¿La comunicación pasiva qué es? Bueno, como concepto más básico es dejar que los demás violen nuestros derechos. ¿Qué derechos? Pues nuestros derechos de comunicación. Las características básicas que se pueden ver en este tipo de comunicación es que el lenguaje corporal del individuo es bajo, trata de no moverse a la hora de hablar, como que con una actitud tímida. La otra es que evita confrontaciones directas, es decir, que si la otra persona lo está agrediendo o está tratando mal, prefiere dejarlo pasar a hacerle frente, ¿no? Y como dice, pues confrontar a la otra persona. Y por último, el tono impersonal, utiliza un tono impersonal al hablar. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, si hay una falla, ¿no? Supongamos en un ambiente laboral y falla la impresora, pues en vez de llegar y decir, necesito que se arregle la impresora, pues va a decir, esa impresora necesita que la arreglen, ¿no? Es muy sutil el cambio, pero eso es el tono impersonal. ¿Cuál es la finalidad del tono impersonal? Pues que la otra persona no se sienta como que mandada o que no se sienta incómoda cuando tú le das esa orden, ¿no? Supongamos en este ejemplo. Bueno, seguimos. ¿Qué es la comunicación agresiva? Pues como concepto es que viola los derechos de los demás, a diferencia de la pasiva, en el que el sujeto era el que le violaban los derechos, ahora nosotros somos los que violamos los derechos de la otra persona. Las características básicas de la comunicación agresiva es que no se escucha, carece de empatía y busca objetivos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con comunicación agresiva generalmente no deja hablar a la otra persona. Es decir, en una discusión así en donde está el ambiente acalorado, solamente la persona que está ejerciendo la comunicación agresiva va a tratar de imponer sus ideas a la otra persona, no lo va a dejar hablar, va a entrecortar sus oraciones y todo eso, ¿no? Para que se cumplan sus objetivos personales, en plan que se llegue a donde él quiere llegar, que no haya un acuerdo mutuo, sino que solamente él salga ganando. Y carece de empatía, es decir, que, pues, como la palabra lo dice, ¿no? Pues, no siente ninguna clase de afecto por la otra persona, es decir, no se pone en los zapatos de la otra persona, como de que no le interesa cómo te sientas tú, cómo sea el resultado para ti, simplemente busca que él sea el beneficiado, ¿no? Por último, tenemos la comunicación asertiva, que es a lo que veníamos a hablar. Este es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, tus sentimientos y necesidades de forma directa y segura. Además, respetas tanto tus derechos como los derechos de la otra persona. Pues, como puedes imaginar, las características de este tipo de comunicaciones es de que generalmente se llega a un acuerdo mutuo en cualquiera que sea la discusión y pues como podrás ver es el mejor tipo de comunicación, la más correcta, la que se debería de llevar a cabo. No es una comunicación formal y pues es de respeto mutuo, tanto de ti para mí como de mí para ti. Seguimos. Existen algo llamados derechos asertivos. Pues, ¿cuáles son estos derechos asertivos? Pues son 6 en total. El primero es derecho a ser uno mismo, es decir, que las demás personas no pueden decirnos o criticarnos nuestra manera de ser. Nosotros tenemos derecho a ser como nosotros seamos, ¿no?
obviamente no afectando a los demás. El segundo derecho es a no dar explicaciones. Es decir, que si nosotros tomamos cierta actitud, hacemos ciertas acciones, las demás personas no pueden exigirnos una explicación de por qué hiciste esto, por qué actúas así. Nosotros no tenemos que darle esta explicación, pues tenemos derecho a no darlas. Derecho a cambiar de opinión es la tercera. Es decir, si nosotros tenemos un punto de vista acerca de un tema, pues tenemos derecho a cambiar de opinión acerca de ese punto. Supongamos que nosotros vemos que estamos mal, pues tenemos derecho a decir, tienes razón, y cambias tu opinión acerca de lo que sea. Y la gente debe de respetar tu cambio de opinión. Cuarto, derecho a no entender. ¿Esto qué significa? Que supongamos que estamos viendo un tema nuevo, en cualquiera que sea la circunstancia. Pues aunque la mayoría o inclusive todos entiendan el tema o lo comprendan, pues tú tienes derecho a no entenderlo, ¿no? A no comprenderlo y estás en todo tu derecho de preguntar, de pedir pues asesorías, ¿no? A las personas de ahí mismo y que no se burlen de ti porque tienes derecho a no saber, o sea, nadie nace sabiendo. El siguiente es el derecho a presentar indiferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos que surge un problema, pero que no te afecta directamente a ti dicho problema, o que tú no estás involucrado, pues tú estás en todo tu derecho de decir, no, eso no me compete, eso no me incumbe, y pues a mí déjenme fuera de ese problema. Tú estás en tu derecho si quieres actuar así. Por último, derecho a cometer errores, pues esta es fácil de entender, ¿no? No todos, nadie es perfecto y todos en cualquier momento podemos cometer errores y pues no deberíamos de ser juzgados de manera tan fuerte por cometer algún error, pues cualquiera puede caer en ello. También existen estrategias asertivas. ¿Cuáles son estas estrategias asertivas? Pues son tres. La primera es decir no, la segunda es ser específico y la tercera es criticar constructivamente. El decir no se refiere a que hay situaciones en las que no deberíamos meternos y de que no nos favorecerían implicarnos en ella, ¿no? Pues es necesario saber decir no principalmente para no meternos en futuros problemas, ¿no? No estamos obligados a decir sí a lo que sea, a ayudar a alguien o algo así. Si nosotros no podemos, pues estamos en todo nuestro derecho a decir no. La segunda, ser específico. Esto viene a la hora de comunicarse. Al ser específicos, nosotros estamos hablando de manera clara y no estamos dejando nada a la imaginación. Es decir, que no se van a malinterpretar los mensajes y no va a haber pues ningún problema porque yo te dije algo y tú lo interpretaste de cierta manera. No, se tienen que decir las cosas y que todos lo interpreten de una misma manera. Después seguimos, criticar constructivamente, la última. Esto de las críticas constructivas tenemos que tener bastante cuidado, puesto que muchas veces la gente confunde las críticas constructivas, ¿no? ¿Qué es criticar constructivamente? Pues es hablar de manera respetuosa, no juzgar a la persona y no llevarse a los extremos, ¿no? No intentar humillarla o hacerle algo malo, sino realmente tu objetivo es que mejore esa persona en cualquier aspecto. Esa es la crítica constructiva y no crítica destructiva como muchos la confunden, ¿no? Ok. Por último, la comunicación asertiva en tiempos de pandemia. Pues para esto yo tengo ciertos consejos para que en este tiempo de pandemia en la que pues las familias están encerradas en sus casas y estamos conviviendo todo el tiempo pues entre nosotros, es muy importante la comunicación asertiva, ¿no? Para que no surjan problemas, para que nos llevemos bien y el ambiente sea armonioso, ¿no? Pues bueno, como primer consejo yo puse respetar los derechos de los demás al hablar, es decir, que pues eso, ser respetuosos a la hora de hablar, de que respetar los 6 derechos que ya vimos, e intentar pues hacer que nuestra comunicación sea armoniosa. Segundo, saber escuchar opiniones diferentes a la nuestra. Esto es de que si surge algún problema y tenemos diferentes puntos de vista o cualquier otra situación y existe la diferencia pues de puntos de vista, pues es estar disponibles a escuchar, ¿no? El otro punto de vista y no dar por sentado que la nuestra es la correcta, ¿no? Hay veces que nosotros estamos mal
Y es importante que nosotros sepamos reconocer eso, ¿no? De que no, pues yo estaba mal, perdón, tú tienes la razón. Eso. La tercera, aceptar cuando cometemos errores. Como vimos, tenemos derecho a cometer errores, ¿no? Nadie es perfecto, pero es más que nada una cuestión de responsabilidad de aceptarlo, ¿no? De saber que decir, sí, yo estuve mal, yo la regué, o como le digamos, para que no haya problemas, ¿no? Y en plan pedir perdón por nuestros errores si realmente así lo sentimos. Y por último, hablar con claridad para evitar malos entendidos. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo por mi exposición y espero que me haya entendido, mamá. Sí. Y pues bueno, gracias por ver este video, maestro.